San Mateo capítulo 13, desde el versículo 44. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 13, desde el versículo 44. Sí. Vamos a ver, San Mateo capítulo 13, desde el versículo 44. Si lo tienen, lo voy a leer. San Mateo capítulo 13, desde el versículo 44. Nuevo Testamento. Dice la palabra, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta versículo 46 hemos leído. Sí, buenos días a todos. Realmente es una gran bendición estar reunidos una vez más aquí en ese tiempo devocional para compartir la palabra y estamos continuando con el estudio de San Mateo. En el libro de San Mateo, Jesús nos habla con su palabra y con su voz. Y si uno quiere escuchar de Jesús directamente, puede leer el libro de San Mateo. A pesar de que nos explica con diversas parábolas, pero en el libro de San Mateo uno puede leer mucha parte en la que Jesús habló directamente con a cada uno de nosotros. Y aquí capítulo 13, versículo 44, donde leímos nosotros en esa mañana, también por medio de una parábola, Jesús quiere presentarnos o hablarnos de el cielo. Una persona me preguntó, Pastor, ¿por qué Jesús nos habló en parábola? Claro que sí, también en uno de los versículos, vamos a ver, el versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, Jesús nos habló en parábolas, en ejemplos, para que pudiéramos entender el reino de los cielos. A ver, ¿quién de ustedes conoce al reino de los cielos? ¿Quién de ustedes ha ido o ha conocido el reino de Dios? Ninguno. Cuando nos habla algo que desconocemos, cuando nos explica algo que nunca hemos conocido, nunca hemos experimentado, creo que sería muy extraño y difícil de entender, porque es algo que está fuera de nuestra experiencia, fuera de nuestro concepto. Entonces, eh, ya que está hablando fuera de o superando de nuestro conocimiento, es importante o es necesario explicarnos con parábolas para que pudiéramos entender, aunque no lo conociera, aunque no lo había experimentado, para que pudiéramos entender por medio de parábolas sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso, por medio de diferentes parábolas, Jesús nos habló a nosotros.
Porque el mundo de Dios es totalmente diferente que el mundo donde nosotros estamos viviendo. Yo vengo de Corea del Sur y hace poco nosotros enviamos un joven, a un hondureño, ¿verdad? A Corea, y él está en la iglesia de Daejeon y está muy contento y feliz, ¿no? Cumpliendo su tiempo de voluntariado por medio del programa que nosotros tenemos. Ahora, el copastor de la iglesia donde está ese joven me mandaba fotos. Ay, mire, pastor, este joven está bien, está comiendo así, está viviendo así. Me mandaba algunas fotos. Y una de las fotos que me había compartido también estaba que estaba conociendo la nieve. Nunca había conocido la nieve. Entonces, en Corea, normalmente en marzo nunca neva, pero por cambio climático, hace poco estaba nevando, ¿no? Entonces, él conoció la nieve por primera vez. Antes de conocerlo, claro que sí, hoy en día, por el desarrollo de la tecnología, habrá visto por internet, por televisión, ¿no? Pero nunca había conocido con sus ojos. Él estaba tan feliz que demostraba una sonrisa como si fuera un niño, así. Estaba tan feliz. Si nos hablara algo que nunca conocemos o nunca hemos experimentado, sería muy difícil de entender y comprender. Por lo cual nos habla por medio de parábola para que pudiéramos entender, comprender y así esa manera también aprender del reino de los cielos. Ahora, capítulo 13 de San Mateo, también uno de los capítulos que nos habla bastante con parábolas. Y aquí versículo 44, donde leímos hoy, también vamos a ver una vez más. Capítulo 13 de San Mateo, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, Jesús quiere explicarnos sobre el reino de los cielos. Pero como decía, es algo que nunca hemos experimentado, nunca hemos conocido, por lo cual dice, es semejante a un tesoro. O sea, parece o es semejante o es igual que un tesoro que dice escondido en un campo. O sea, es un tesoro escondido en un campo. ¿Qué pasa? Un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Al leer ese versículo, muchos dirán, uy, qué bueno, el reino de los cielos es como un tesoro. A ver, Señor, ¿qué tesoro me quiere dar? ¿Será alguna casa? ¿O será alguna propiedad? ¿O será alguna, sí, algún caja fuerte? O sea, muchas veces nosotros, como estamos tan acostumbrados de este mundo terrenal donde estamos viviendo, interpretamos la Biblia como si fuera la manera o la costumbre terrenal donde estamos nosotros. Pero dice la palabra, el tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y ¿qué hace? Lo esconde de nuevo. Y él, vendiendo todas las cosas, va para adquirir o comprar este campo. Ahora, hermanos, el tesoro escondido. Es decir,
El reino de los cielos es como el tesoro escondido en el campo. No muchos lo descubren, no muchos lo hallan, no muchos lo tienen. Por eso capítulo 13, pero capítulo 7, el versículo 13. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, hermanos. Pocos son los que lo hallan, dice. O sea, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. No muchos lo encuentran, no muchos lo hallan. En capítulo 7 nos hablaba, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. O sea, claro que sí, si lo busca lo puede encontrar, pero no muchos lo buscan, no muchos lo anhelan. Por lo cual, dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Sí, hay muchos que van por ahí, porque al final los lleva a la perdición, a la muerte, al pecado, al infierno. O sea, Jesús nos quiere llevar a la salvación, a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados. Pero lamentablemente no muchos lo encuentran. Por eso, en el mismo capítulo 7 de San Mateo, también nos habla versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, muchos dirán, Señor, Señor, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos demonio, en tu nombre hicimos milagros. O sea, ¿quién de ustedes, sí, hace fácilmente el milagro en el nombre de Jesús? No muchos. Pero dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos hicieron milagros, ellos hicieron, sí, trabajos, ellos echaron fuera demonios. Pero ¿qué pasa? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué maldad hicieron? ¿Qué maldad cometieron? ¿Qué maldad, sí? ¿O qué pecado hicieron ellos? ¿Qué pecado cometieron? Ellos hicieron milagros. Ellos hicieron, sí, ellos echaron fuera los demonios. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que van al camino, sí, espacioso y que dice el camino espacioso y hay muchos que van por ahí. Es ancha la puerta. Pero ¿qué pasa? Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, ¿en qué camino están ustedes? Pregúntele a los que están cerca de ustedes o pregúntese a sí mismo, ¿en qué camino estoy? El camino que nos lleva a la vida eterna.
es estrecha y es angosta. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonio. Pero ¿qué dice el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con la obra de Jesús. Por eso dice, hacedores de maldad, apartaos de mí. Miren, hermanos, por ejemplo, yo soy coreano. Claro que sí, por la gracia de Dios, estoy sirviendo el Evangelio, estoy anunciando la palabra de Dios aquí en este país tan bendecido llamado Honduras, con mi esposa, también con mis hijos, con los hermanos, estamos anunciando el Evangelio, la palabra de Dios. Y mi esposa también es coreana, a pesar de que ella, la mayor de su tiempo, no, la mayor de su vida, ha pasado en Latinoamérica, pero ella es coreana. Pero ¿qué sucedería si, es un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Que no, espero que no lo confundan, sí. Si mi hija, mi esposa, siendo coreana y yo soy coreano, y un día ella se quedara embarazada y diera a luz y nace un niño negrito, pero negrito, negrito, ¿qué pensaría? Suena feo, ¿verdad? Extraño, porque ella es coreana y yo soy coreano. Lógicamente, nace un hijo, un bebé asiático o coreano, pero si nace un hijo negrito, negrito, claro que sí, lo tomaría algo anormal o extraño. Igual manera, Jesús está diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa? Hablaron de Jesús. ¿Qué dice el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, muchos dicen, hablan, invocan el nombre de Jesús, pero no tiene encuentro del corazón de no tiene encuentro de la justicia de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuestionamos, aquí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos que entender qué es la voluntad de mi Padre, qué es la voluntad de Dios. En el libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, perdonados de nuestros pecados, justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios es es vuestra santificación, dice la palabra. Bueno, está bien. ¿Cómo podemos ser santificados? ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? Romanos capítulo 5 versículo 12 claramente nos habla que por medio de un hombre, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Llamado Adán. Por él entró el pecado en el mundo y por él todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Fuimos destituidos pecadores. Ahora, por el pecado que entró por Adán, todos estamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿quién de nosotros puede hacer la voluntad de Dios? Según los ojos, somos cadáveres. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios?
Me acompaña, por favor, el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, dice la palabra, Jesús está diciendo, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios. O sea, Jesús vino al mundo con el fin de hacer tu voluntad. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Nosotros o Jesús? Jesús hace y él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice, oh Dios, para hacer tu voluntad, vengo aquí. Quítalo primero para establecer esto último. Jesús quiere establecer esto en último, que es versículo 10. En esa voluntad, les pregunto, ¿voluntad de quién? ¿Voluntad de qué? Versículo 9 decía, oh Dios, vengo aquí para hacer tu voluntad. O sea, conforme la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados. Amén. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios si según los ojos del Señor todos estamos muertos? Por el pecado que cometió Adán, por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? Jesús está diciendo, versículo 9, que vengo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Él hizo la voluntad de Dios en el lugar de nosotros. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? Es Jesús quien hizo por nosotros. Ahora, por esa voluntad, en esa voluntad somos, ¿qué dice la palabra? Hermanos, ¿qué dice la palabra? Somos pecadores, somos destituidos de la gloria de Dios, somos rechazados, somos abandonados, somos desamparados. No, somos santificados. Amén. Somos santificados y justificados, perdón, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esto es el Evangelio. Esto es el reino de los cielos. Y en San Mateo capítulo 13, versículo 46, que decía, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Vamos a volver capítulo 13 de San Mateo, versículo 44, perdón, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, ¿por qué él puede comprar este campo? Porque está convencido de que en el campo está el tesoro, que es el reino de los cielos. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén, hermanos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a una perla
preciosa. Gloria a Dios. Ya, pero, hermanos, lo que quiero compartir, me siento un poco hoy también, que no nos puede detener para compartir la palabra. Pero lo que quiero compartir hoy con ustedes es versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo. Si tiene lápiz, hermanos, por favor, pueden marcar siguiente, ¿eh? Gozoso por ello va, y siguiente que dice, y vende todo lo que tiene. Ahí puede marcar, dice, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, la siguiente que dice, fue y vendió todo lo que tenía. Amén, hermanos. Ya, para poder comprar el campo, para poder adquirir esta perla preciosa, hay un proceso que es vender todo lo que tiene. Oh, el pastor Santiago está hablando para que nosotros vendiéramos todo lo que tenemos. No estoy hablando de esto, sino para poder recibir, para poder alcanzar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Dejar todo lo que nosotros tenemos. Nuestra justicia, nuestro orgullo, nuestra razón, nuestro ego, todo lo que tenemos. Ay, mire, pastor, yo 30 años de congregarme en la iglesia. Hay que dejarlo. Pastor, yo en el nombre de Jesús hice esos milagros. Hay que dejar todo. La única condición para poder recibir, adquirir, obtener este tesoro, esta preciosa perla, ¿cuál es? Vender todo lo que tiene. No solo está hablando de entregar su vida o tal vez vender o ofrendar o diezmar, sino está hablando de dejar toda nuestra razón, dejar todo nuestro orgullo, dejar toda nuestra, ¿sí? Experiencia. Señor, yo tengo tantos años de creer en Dios. Yo tengo tantos años de servir en la iglesia, pero esta justicia humana es como trapo de inmundicia. Lo dejo todo a un lado para ganar el tesoro escondido en el campo, que es el Evangelio. Solamente por la obra de nuestro Señor Jesús yo puedo alcanzar la justificación y la santificación. No por mis obras, no por mis méritos, no por mi justicia, no por mi orgullo, no por mi razón, no por mi experiencia, sino solamente por este tesoro. Amén, hermanos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Cómo podemos adquirirlo? ¿Cómo podemos alcanzar? Vendiendo todo lo que tiene. Amén, hermanos. Los hermanos que saben Zoom también están de acuerdo. Amén, Amén, pastor. pastor. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Vendiendo todo lo que tiene. ¿Cómo lo vendemos? Dejamos a un lado nuestra razón. Dejamos nuestro orgullo a un lado. Dejamos nuestra experiencia a un lado. Dejamos nuestro concepto a un lado. Todo lo dejamos a un lado y tal como dice su palabra, aceptamos en nuestro corazón. Señor, si tú dices que yo soy santificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, soy santificado. Señor, si tú dices que soy salvo por la gracia,
por la obra de nuestro Señor Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acepto esa palabra. Esto es el Evangelio. Esto es la salvación. Lamentablemente, no hay muchos que van por ese camino. ¿Cómo dice su palabra? Sino van el camino que el mundo, la religión ha formado. El camino que nos exige nuestros esfuerzos, que nos exige nuestras obras, que exige nuestros méritos. Va a este camino, pero son pocos que van el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hay pocos que van el camino que solamente por la obra de nuestro Señor Jesús alcanzar la justicia. Ahora, en esa voluntad, ¿la voluntad de quién? La voluntad de nuestro Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién hace la voluntad de mi Padre? ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo podemos alcanzar la santificación, la justificación, ser justificado? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestros méritos? Teniéndolo esto, teniendo ese orgullo en nuestro corazón como este hombre que tenía las cosas, no puede ganar ese tesoro. Hay que dejar, vender todo lo que tiene. Hay que vender todo lo que tiene y ganar, comprar ese tesoro. Gloria a Dios. Y en esa voluntad, la palabra dice, somos santificados. Amén. Ya no somos pecadores. Ya no somos condenados. Ya no somos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, muchos lo memorizan, muchos lo recuerdan, pero no saben qué dice el versículo 24, que dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Los hermanos que están en Zoom, ¿están de acuerdo? Sí, pastor. Amén. Sí, pastor, amén. Amén, pastor, amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto es el Gloria a Evangelio. Dios. Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos. Por gracia, por misericordia de nuestro Jesús. Él murió en la cruz, por su preciosa sangre hemos sido redimidos. Hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Amén. Para Amén. siempre somos justificados. Para siempre somos santificados. Tampoco estamos predicando la libertad, de ninguna manera. Pero es la verdad que la preciosa sangre de Jesús nos limpió todos nuestros pecados. Y ese tesoro encontramos. Ese tesoro hallamos, hermanos. ¿Cómo no podremos entregar toda nuestra vida al Señor? ¿Cómo no podremos? ¿Cómo estaremos dudosos, inquietos? Perdón, ¿cómo podremos estar quietos? ¿Cómo podremos estar callados? ¿Cómo podremos estar dudoso de entregar todas nuestras vidas en las manos del Señor?
Entregamos toda nuestra vida, entregamos todo nuestro ser para que el Señor obre en nuestra vida. Ahora estoy aquí en Honduras. Tal vez tuve que dejar mis padres en Corea. Tal vez tuve que dejar mi costumbre, mi cultura, la comida, pero es el camino más bello que uno puede elegir en este mundo, que es servir al Evangelio, predicar buenas nuevas, compartir esa salvación a todas las personas. Por lo cual no me arrepiento de estar en Honduras, servir al Evangelio y predicar esas buenas nuevas. Hermanos, deseo con todo mi corazón, entreguemos nuestra vida en la mano del Señor, porque hemos encontrado, hemos hallado este tesoro, esta perla preciosa. Qué maravilloso. ¿Cómo no podremos entregar nuestra vida en las manos del Señor? Señor, tome mi vida, tome el control de mi vida, utilíceme, úseme mi vida para la obra del Evangelio. El Señor nos dirigirá paso a paso para que por medio de nuestra vida el Evangelio sea expandido a todo el mundo. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Que Gloria a sea Dios. nuestra vida. Amén. Amén. Por el tiempo, sí, hasta aquí quisiera compartir con ustedes, hermanos. Vivamos para el Evangelio. Es el mejor camino. Esa es la mejor vida que uno puede llevar en este mundo. Bueno, vamos a orar para finalizar. Antes de orar, hermanos, quisiera recordarles que Iglesia Buenas Nuevas de Tegucigalpa, aquí en Honduras, nosotros estamos en búsqueda de un nuevo local para la iglesia. Les pedimos sus oraciones, ¿verdad? También por los hermanos que se encuentran fuera de Tegucigalpa. En esa semana estaba visitando a los hermanos de Villanueva, de San Pedro Sula, y fue de mucha bendición. Y quisiera seguir realizando más actividades, visitas a los hermanos. Y en la próxima semana que viene también vamos a visitar a los hermanos del lago de Yocoa. Dios va a bendecir grandemente esa visita y Dios va a trabajar. Entonces, les pedimos sus oraciones para la iglesia Buenas Nuevas aquí en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula, Villanueva, también Lago de Jehová, Choluteca, Daní. Espero que Dios guarde a cada uno de los hermanos, que los proteja. Vamos a orar para terminar. Finalicemos orando al Señor. Amado Dios Padre, gracias. Hemos encontrado ese tesoro, este evangelio. Como dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Señor, encontrando ese tesoro, ¿cómo no podremos vender todo lo que tenemos? ¿Cómo estaremos callados, quietos, sin anunciar este evangelio, Señor? Ayúdenos para que el día de hoy podamos anunciar, compartir este valioso evangelio, Señor, a todas las personas que están cerca de nosotros. Señor, diríjanos, por favor, y guíenos para que seamos su instrumento, su siervo, que anuncia buenas nuevas. Señor, gracias por permitirnos de hallar ese tesoro, esa perla preciosa que es el Evangelio, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Señor, le damos gracias. El día de hoy quisiera que sea para ti nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo sea para ti, Señor. Gracias.
Bendice también, Señor, la vida de los hermanos que se encuentran fuera de Tegucigalpa. También, Señor, permita que el Evangelio sea expandiendo cada día en todo Honduras, Señor. Gracias. Entregamos todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Realmente es una gran bendición de iniciar el día con la palabra de Dios. Y les recordamos el día de mañana, también a las 6 de la mañana, la hora de Honduras, nos conectaremos para continuar con el estudio de San Mateo. Es bello y precioso poder escudriñar su palabra. Les invitamos también que puedan compartir el link, ¿verdad?, a sus conocidos compañeros para que también puedan ser bendecido por la palabra de Dios. Muchas gracias, que pase feliz y bendecido día, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos y gracias.